Buenas tardes para todos. Nuestro proyecto es Intervención Cognitivo-Conductual en un adolescente con trastorno negativista desafiante. Según el DSM-5, los criterios diagnósticos para el trastorno negativista desafiante es un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante de venganza durante por lo menos 6 meses. Dentro de la comorbilidad encontramos trastorno por déficit de atención con hiperactividad, consumo de sustancias psicoactivas y es un predictor en trastornos de ansiedad y depresión. Dentro de las causas encontramos que múltiples factores en los cuales familia, biológico, ambientales e individuales contribuyen a la aparición y al desarrollo de este trastorno. En la aplicación de la terapia cognitivo-conductual ha demostrado que no solo disminuye los síntomas del trastorno negativista desafiante, sino que además permite perfeccionar habilidades en resolución de problemas y control de impulsos. Esto impacta directamente en la calidad de vida y el bienestar psicológico de los pacientes. Dentro del tratamiento, varios autores proponen que incluir la formación de padres, la consulta con profesores, aplicar la terapia cognitivo-conductual individual, estrategias en mindfulness con niños en edad preescolar combinadas en entrenamiento a padres, aumentan la habilidad de la regulación emocional y reducen el comportamiento disruptivo y agresivo en el hogar. Como objetivo encontramos identificar y medir el efecto de la aplicación de una intervención basada en la terapia cognitivo-conductual centrada en técnicas de regulación emocional y habilidades interpersonales sobre las conductas disruptivas en un adolescente de 12 años con diagnóstico de trastorno negativista desafiante. Como planteamiento del problema encontramos cuál es la efectividad de la terapia cognitivo-conductual centrada en técnicas de regulación emocional y de habilidades interpersonales en la reducción de conductas disruptivas en un adolescente con trastorno negativista desafiante. En las variables encontramos el trastorno negativista desafiante como variable dependiente. La intervención pretende generar cambios en las conductas disruptivas de la consultante en sus manifestaciones físicas, verbales y desafiantes. Verbales como gritar, humillar, físicas como pegar, empujar y desafiante como ignorar o desobedecer. En las variables también encontramos la terapia cognitivo-conductual como variable independiente. Se aplicará una adaptación de la intervención cognitivo-conductual en un caso de trastorno negativista desafiante para un adolescente centrada en técnicas de regulación emocional y de habilidades interpersonales. En las hipótesis tenemos la hipótesis de trabajo, que es la aplicación de la terapia cognitivo-conductual centrada en técnicas de regulación emocional y de habilidades interpersonales, tendrá un efecto significativo en la reducción de las conductas disruptivas en una adolescente de 12 años con un diagnóstico de trastorno negativista desafiante. En hipótesis nula, la aplicación de la terapia cognitivo-conductual centrada en técnicas de regulación emocional y habilidades interpersonales no tendrá un efecto significativo en la reducción de las conductas disruptivas de un adolescente de 12 años con un diagnóstico de trastorno negativista desafiante. Y finalmente está la hipótesis alterna. Las técnicas de regulación emocional y las técnicas de habilidades interpersonales de la terapia cognitivo-conductual tendrán un efecto discriminativo en la reducción de las conductas disruptivas en un adolescente de 12 años con un trastorno negativista desafiante. La presente investigación es empírico-analítica de tipo experimental, con un diseño de reversión compleja multinivel ABAC. Este consiste en la aplicación y retirada del tratamiento a través de diferentes fases. En este caso, se seleccionaron 6 niveles de la variable independiente de la terapia cognitivo-conductual, divididos en la primera fase de intervención en 3 condiciones de tratamiento centradas en técnicas de regulación emocional, como se puede ver en la gráfica B1, B2 y B3, y en la segunda fase de intervención en 3 condiciones de tratamiento, en esta ocasión centradas en técnicas de habilidades interpersonales, B4, B5 y B6, cada fase con su respectiva línea de base. Con base en el diseño, se plantea que tras la aplicación de la condición B3 del tratamiento, este se retira y se retorna a la segunda línea de base para medir el cambio en el patrón conductual, siendo de esta manera A2 la fase crítica para los niveles B1, que es el entrenamiento en autocontrol, B2, entrenamiento en relajación, y B3 de reestructuración cognitiva, para evaluar así el efecto de dichas condiciones del tratamiento centradas en regulación emocional sobre la variable dependiente y su sostenibilidad. Esta fase, a su vez, se convierte en la fase de control para los siguientes niveles. Del mismo modo, después, en la segunda fase de intervención, se aplican los demás niveles de la variable independiente, que es B4, entrenamiento en valores prosociales, B5, entrenamiento en habilidades sociales y B6, entrenamiento en resolución de problemas. Posteriormente, se retiran a fin de igual forma, retornar a la tercera línea de base para medir el cambio en el patrón,
convirtiéndose entonces a 3 en la fase crítica para las segundas condiciones de tratamiento centradas en habilidades interpersonales, posibilitando así la identificación de su efecto sobre la variable dependiente y evaluar la persistencia de los cambios observados en las fases anteriores. Respecto al procedimiento, el proceso de investigación se llevó a cabo durante 10 semanas de recolección de datos, en 5 fases, 2 de intervención, cada una con sus 3 condiciones de tratamiento y 3 de línea base. Los instrumentos utilizados fueron 2 heterorregistros, como se muestra aquí en pantalla, uno en el contexto escolar, que fue diligenciado por la docente de grupo, y el otro en el contexto familiar por la progenitora. Con esto se cuantificaron las conductas blanco por categoría y frecuencia de presentación. A su vez, dentro de las consideraciones éticas, se ejecutaron los principios nucleares de respeto a las personas, beneficencia y justicia. A continuación, se presenta el análisis gráfico de las frecuencias de conducta registradas semanalmente en el formato de registro. En esta figura se puede evidenciar la frecuencia semanal de las conductas disruptivas, tanto en la línea de base como en cada una de las fases correspondientes a las estrategias que componen tanto la terapia centrada en regulación emocional como aquellas estrategias relacionadas con terapias centradas en habilidades interpersonales. Así pues, se puede evidenciar no solamente el efecto de cada estrategia sobre la frecuencia de las conductas disruptivas, sino también el cambio de nivel entre una fase y su correspondiente fase crítica. Por otro lado, en esta figura se puede evidenciar la comparación general del efecto de la terapia centrada en la regulación emocional en comparación con la terapia centrada en habilidades interpersonales sobre la frecuencia de las conductas disruptivas. Para el análisis de los datos se siguió por un lado lo indicado por Sanz y García Vera 2015, así como los software de Excel y la aplicación en Internet de Single Case Research. De los análisis paramétricos se obtuvieron tanto el porcentaje de datos que exceden la mediana y el no solapamiento de los pares. El porcentaje de datos que exceden la mediana, PEM, se calcula en primer lugar identificando la mediana de los datos de la línea de base y a través de esta línea que cruza los datos de la intervención se contaron los datos del tratamiento que exceden dicha mediana y se dividieron sobre el número total de datos o sesiones durante la intervención. Recordemos que el PEM asume que la mediana es un buen resumen de las puntuaciones de la línea de base y que cuando el tratamiento no tiene efecto alguno, los datos de la fase de tratamiento deberían fluctuar en torno a la línea de la mediana. El no solapamiento de los pares, NAP, resume el no solapamiento de datos entre la fase de línea de base y el tratamiento, pero se diferencia de ellos por el hecho de que tienen en cuenta todos los solapamientos posibles entre la línea de base y el tratamiento, ya que compara por pares todos los datos de la línea de base con todos los datos de la fase de tratamiento, por lo que podría interpretarse como el porcentaje de datos sin solapamiento entre las fases de línea de base y tratamiento o el porcentaje de datos que muestran una mejoría respecto a la línea de base. Como se comentó anteriormente, se calculó utilizando el software creado por los mismos autores en el portal de Single Case Research. Cabe resaltar que la aplicación asume que la funcionalidad implica un dato en la fase de tratamiento mayor que en la línea de base, y por tanto, al utilizarse con medidas en las que una puntuación menor implica una mayor funcionalidad o mejoría, es necesario interpretar los valores en algún sentido de forma inversa. Estos datos permitieron medir la magnitud del cambio terapéutico, de donde se concluyó, por un lado, que tanto la intervención centrada en regulación emocional como la centrada en habilidades interpersonales tuvieron un efecto significativo en la reducción de la frecuencia de las conductas disruptivas. Sin embargo, las técnicas centradas en la regulación emocional parecieron tener un efecto más significativo en comparación a las intervenciones centradas en habilidades interpersonales. Para entrar en la discusión, podemos afirmar que la terapia cognitivo-conductual fue efectiva en el tratamiento de una niña con trastorno negativista desafiante, así como el estudio realizado por García en el 2022, en el que aplicó la terapia cognitivo-conductual solamente en un contexto familiar. Los resultados del estudio es que las conductas disruptivas disminuyeron no solamente con sus padres, sino que se extrapolaron a contextos escolares, aún en ausencia de estos en el tratamiento. Por otro lado, Gollard y Rives en el 2020 desarrollaron una intervención que se basó en dos programas, uno de regulación emocional y otro de modificación de conductas, los cuales demostraron ser efectivos cuando se aplicaban de manera sistemática y prolongada. Pero el comportamiento del niño empeoró cuando estos programas dejaron de aplicarse en un periodo vacacional. En contraste con nuestro estudio, gracias al diseño de reversión compleja, las conductas no volvieron a sus niveles de línea de base cuando se hizo en la primera retirada del tratamiento. Al contrario, los niveles se mantuvieron.